amigos, bienvenidos a Visión 316. Les saluda su amiga Lili Huerta. Dios les bendiga. Estamos cerrando el año con bendición, el año con muchos retos y seguramente el siguiente vendrán aún más. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales a los que quiero saludar y le damos la bienvenida a Hilda y Jorge Basabe a Visión 316, Ministerio de Consejería. Dios les bendiga, bienvenidos a Visión 316. ¿Cómo están? Muy bien, qué gusto estar aquí en tu programa, Lili. Muchas Es gracias. un privilegio, Lili, estar aquí juntos, mi esposito y yo, tratando de ahora sí que alcanzar más personas y sobre todo de que la audiencia sea bendecida con lo que vamos a estar platicando los tres en este tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, amigos, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. No sé si ustedes se han preocupado por su autoestima o si saben qué es una autoestima o por qué, Hilda y Jorge, por qué en las relaciones humanas hay personas que se dejan atropellar y se ponen como tapete y no les importa que les hagan, que les digan, que los atropellen. ¿Por qué se deja a alguien hacer tantas cosas así? Qué buena pregunta. En realidad no es que las personas se dejen, sino no saben cómo lidiar o cómo esquivar esas situaciones o cómo confrontarlas. Muchas veces las confrontan o las confrontamos con ira, siendo agresivos o a veces muy bíblicos y en el nombre de Jesús y maldecimos y varias cosas, ¿verdad? De otra manera, bíblicamente, pero es porque muchas veces no estamos sanos emocionalmente, no sabemos nuestro valor, no sabemos quiénes somos, pero es todo un proceso poder aprender eso. Pero el que se deja atropellar por lo general es porque no responde ante una agresión, ante una actitud equivocada de las personas con las que se relaciona. El que se deja atropellar es el que no se defiende, el que guarda silencio, el que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Y hay veces que si en la audiencia de seguro hay bastantes mujeres, van a pensar que nada más a las mujeres les pasa eso, pero hemos visto, ¿verdad, mi amor?, que también hay hombres a los que en el matrimonio les sucede eso, que son ellos los que yo creo que tú puedes, ahora sí que has tenido la experiencia de muchos caballeros que callan y callan y callan y van cede y cede y cede terreno. Bueno, lo que pasa es que hay gente pasiva y agresiva, entonces muchas veces hay ira pasiva o ira agresiva, dependiendo temperamento, dependiendo muchas cosas, pero qué buena pregunta hiciste, Lili. Gracias, Hilda y Jorge. En México se dicen, pégame pero no me dejes. Suena risa, pero es la verdad. Pasa que mucha gente asume el hecho de que debe de sufrir, que no debe de aceptar sus dones, sus talentos, que eso no es de Dios, ¿no? Muchas veces se nos enseñó que si uno elogiaba a otra persona por lo bien que había hecho o por sus dones o sus talentos, creo que también esa es una falta de autoconocernos y aceptar de lo que sí somos buenos y de lo que no somos buenos. Pero esto me lleva a mi siguiente pregunta, Jorge y Hilda. ¿Qué es la autoestima y cómo afecta a las relaciones con nuestra conducta? Bueno, la palabra autoestima casi se define solita, es el valor que nos damos a nosotros mismos. Todos tenemos una autoestima. Y se habla muy comúnmente de una autoestima alta, de una autoestima baja. Podríamos decir que difícilmente todos tenemos una autoestima adecuada, realmente, porque las cosas que hemos vivido, lo que pasamos durante la infancia, nuestra relación con nuestros padres o la ausencia de relación con nuestros padres, con las personas que nos criaron, hayan sido ellos o abuelos o quien haya sido, va determinando la percepción que tenemos de nosotros mismos y del valor que tenemos. Eso viene siendo la autoestima, el valor que yo me atribuyo a mí mismo.
algo muy importante que quiero retomar de lo que dijiste, Lili, es que se nos enseñó, se creía que el hecho de hablar bien de tus cualidades, de tus dones, de tus talentos, te iba a hacer una persona orgullosa. Entonces, por eso es que casi no se mencionaba. Pero todos necesitamos afirmación, todos tenemos una necesidad de aceptación. Y por lo tanto, cuando en el seno paterno, materno, en el hogar, no se recibe esa afirmación, crece la persona con la concepción de que tal vez su valor no es realmente tan alto y se empieza a percibir a sí misma desde una perspectiva un tanto distorsionada de su valor. Y que eso claro que afecta, porque si yo siento que soy muy poquita cosa, vamos hablando, por ejemplo, yo me siento muy poca cosa y admiro muchas de las cualidades de mi esposo, entonces yo me voy a sentir en un nivel inferior. Y cuando el caso se da de que las personas con las que me relaciono tienen también sus propios problemas y tratan de ponerme un poco por debajo, no reconocer mis dones, mis talentos, eso lastima mi autoestima. Viene haciendo como la confirmación de que en realidad yo no valgo gran cosa, porque la gente me trata así. Tan grave es que en algunos casos las personas incluso buscan relaciones enfermizas, digámoslo de alguna manera, que les reafirme el valor que ellas creen tener. Dijiste una frase que en México es que golpéame pero no me dejes. Sí, así es. Pégame pero no me dejes. Pégame pero no me dejes. Tristemente la cultura mexicana, y soy mexicano, es una cultura que desgraciadamente ha crecido y desarrollado sus relaciones hablando de matrimonio, de machismo y matriarcado. Entonces, muchas veces las mujeres, por su baja autoestima, creen que su valor viene del esposo y por lo tanto soportan sus abusos verbales, físicos, desprecios, etcétera, porque como bien dice mi amada, o sea, su valor como persona no fue en su origen en su hogar. Entonces, muchas veces, por poner un ejemplo, tantas mujeres que fueron abandonadas por la figura paterna o violadas por el abuelo, tantas cosas, ¿verdad? Terminan en brazos de varios hombres, pero en realidad no es que sea una situación sexual, es una necesidad interna de decir, ámame, pero distorsionada. Entonces, por lo tanto, su valor o su autoestima está en función del aprecio de la persona o de la aceptación de la persona, pero no por lo que es ella misma. Perdón, ese es un tema muy, muy importante porque, por ejemplo, la persona que se está devaluando y tiene alguna manera de poder expresar esa situación con el esposo, pero pasa que el esposo o la esposa, viceversa también, en el momento de confrontar la situación empieza a haber problemas y empieza a decir, estás loca, estás haciendo fantasía, te estás haciendo fantasías, estás inventando. A esos dilemas o a esas objeciones que pueden hacer las mujeres o también que pueden hacer los hombres. Bueno, hay una falta de cultura muy fuerte dentro de nosotros, que es el establecimiento de límites. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos casi ya medio siglo casados, un poquito menos, hemos tenido que aprender algo que no nos enseñaron en casa, que es límites. Por ejemplo, si tú me sigues hablando de esa manera, esta conversación no puede seguir. Entonces es poner un límite. La reacción común de la persona que se siente inferior es ser más agresiva y dominar. ¿Pero por qué? Porque a través del enojo y la ira es la manera de controlar. Pero cuando esa persona está totalmente segura, dice, permíteme, con permiso, me doy media vuelta.
hasta que cambies la manera. Pues, en nuestro caso, por ejemplo, nos ha llevado tiempo el aprender y desarrollar una cultura de respeto y de límites. Porque hay veces en que, por ejemplo, ella me dice ciertas cosas y digo, ¿sabes qué? Ahorita no puedo o estoy muy molesto y no puedo realmente responderte porque si te respondo, no quiero que mi ira sea la que me lidere. Entonces uno aprende dominio propio, ¿sí? Es un tema realmente muy extenso, pero cuando la persona sabe quién es, sabe su valor, y principalmente en Cristo Jesús, es cuando dice, momento, esto no lo puedo permitir, por amor a sí mismos. El gran problema es que mucho machismo lo que ha dado como origen es que la mujer se revele a través del tiempo y que ahora esa mujer ahora sea la que domina al hombre. Lo vemos hoy en día con los jóvenes. Los jóvenes hoy en día no saben ni cómo conquistar a una muchacha. Y yo digo, ¿cómo? Y la muchacha es la que toma la iniciativa, o sea, los papeles se invirtieron. Sí. Pero es por precisamente falta de identidad y una autoestima, un valor propio. Tú tenías que decir algo. Sí, en realidad cuando uno no sabe el valor que tiene, y aquí es importante decir algo, Lili, uno puede haber crecido en un hogar donde realmente tus padres tuvieron el cuidado de edificar esa autoestima. Sin embargo, cuando uno enfrenta la vida, puede toparse con que, si eso es como fue mi caso, mis padres siempre estuvieron muy pendientes de hacer eso. Pero hay circunstancias en la vida, ya después cuando no estás con papá y mamá, donde te topas con cosas en donde no eres valorada como fuiste valorada en casa. Y entonces uno puede, digamos que poner en manos de alguien más, del esposo, de los hijos, de los jefes en el trabajo, cualquier otra persona, pongo en manos de ellos mi autoestima. La pongo en manos de ellos y dependiendo de lo que ellos digan o cómo respondan a mi persona, es que esa autoestima va a ser edificada o se va a ir destruyendo. Aquí yo sí, como alguien que ha entregado su vida a Jesucristo y que cree firmemente en Él, te puedo decir que en un punto de mi vida mi autoestima estaba hecha polvo. Pero en ese punto Jesucristo llega a mi vida y entonces es esa interacción entre Él y yo, esa interacción con su palabra. ¿Qué dice la palabra de mí? ¿Cómo se expresa Dios de mí? Y cómo eso me da dando una identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para Dios? Cuando yo tengo una idea de quién soy yo para Dios, eso afirma mi valor. Y cuando yo sé quién soy en Dios y sé cuánto valgo para Él, valgo tanto, tanto. Y esto no lo digo por mí, lo digo por ti que nos estás viendo en este momento, que nos estás escuchando. Tú también vales tanto, tanto, que Jesús mismo fue a una cruz y con el precio de su sangre te compró. Y si tú no le has entregado tu vida a Él, es momento de hacerlo, porque el único lugar en donde podemos encontrar el verdadero valor que tenemos es al lado, ahora sí que recostados en el pecho del Maestro, escuchando lo que Él dice de nosotros, porque Él nos va a dar el verdadero valor y la identidad que debemos de tener, con la cual Él nos creó. Y ese es Jesús, no soy yo, porque estaba recostado. Sí. Hay un caso muy, muy palpable que es la persona que me asiste en todas mis citas, es muy apreciada para nosotros. Ella vivió un abuso muy fuerte, golpes, la mandaban al hospital, literalmente golpeada, casi inconsciente. Dios. Pero en la medida en la que fue conociendo al Señor, fue adquiriendo valor e identidad. Entonces, cuando llega el momento en que la persona, por llamarle así, por no decirle macho, ¿verdad?
la pone en la calle, como diríamos en buen español mexicano, de puntitas en la calle, con sus hijos. Dijo, vendrás y me rogarás que te dé de comer a ti y a tus hijos. Ay. Eso es muy común, ¿sí? Porque los hombres son buenos para tener relación con la esposa, tener hijos, pero a la hora de la hora las dejan afuera. Es una realidad, ¿verdad? Y esta mujer empezó a conocer al Señor y dijo, nunca me abandonará Dios, nunca me dejará. Mi Señor me compró y sé lo que valgo. Hoy en día sus hijos están en la universidad, universidades privadas. Hoy en día sus hijos han avanzado, tiene un excelente matrimonio, un hombre que la ama, la cuida, incluso fue resultado de oración, los dos. Entonces, es un testimonio muy interesante porque vemos cómo cuando una persona se agarra, por así decirlo, de la verdad, de lo que él dice, adquiere una seguridad y un valor. El punto es cómo cruzar esas líneas, porque cuando la persona es muy débil en su carácter y en su identidad y en su autoestima, le es difícil salir de un ambiente tan tóxico en el cual pueda adquirir esa seguridad. Pero eso es todo un proceso para ir dándolo. Por eso me gusta mucho el versículo de Romanos 12:2, donde dice, renueva tu mente, no te adaptes para que compruebes. Porque muchas veces es la voluntad de Dios vivir bajo esta opresión. Yo siempre me hago esta pregunta, bueno, si Jesús, lo que dijo mi esposita, si Jesús nos compró por un precio tan alto que es su vida, entonces significa que somos demasiado valiosos. Y si somos demasiado valiosos, ¿por qué la persona que está a mi lado me tiene que quitar el valor que él me dio? Entonces, al final de cuentas, yo soy el que decido si valido lo que ella dice o valido lo que él dice. Pero no nos damos cuenta de ese poder que tenemos, porque yo se lo doy o yo se lo quito. Cierto. Y no hablo de lucha de poder, hablo de identidad. Qué importante es saber cuánto uno vale y que tienes ese valor en Cristo. Gilda, tus palabras estuvieron muy acertadas para esas personas que se están sintiendo en este momento que no tienen valor, que no tienen propósito y se sienten solos, se sienten solas, abandonadas, y cómo carecen por ese amor, cómo sufren por ese amor, por sentirse aceptadas, por sentirse amados, por tener esa identidad, por ese propósito. ¿Cómo se pudiera mejorar la autoestima de una persona? Bueno, es un proceso. Depende de temperamentos, depende de disciplina, depende de lectura, depende de cuestionarse, son muchas cosas. Lo importante es, el centro de todo es el Señor, pero hay una realidad. Hoy en día, en un mundo un poquito más evangelizado, la tendencia es, voy a la iglesia. Y ya se resolvió el problema. ¿Sí? Y oigo a tal predicador muy bueno y le sigo. Pero la pregunta es, ¿conoces lo que dice la Escritura? Porque Juan 20:32 dice, estas cosas se han escrito para que creas en el Hijo de Dios y tengas vida y vida eterna. Ahora, si están escritas e ignoro lo que está escrito, sigo en la ignorancia. Entonces no tengo vida. Pero si aprendo a crear de la palabra, precisamente apropiarme lectura, razonando, etcétera, voy logrando ver quién es Él y quién soy yo en Él. O sea, es un proceso. Entonces, eso implica también ser muy intencional, porque muchas veces decimos, y más ciertas culturas es, Dios me lo va a quitar, Dios lo va a resolver, ayuno, oro, todo, oró fulanito de tal por mí, y Dios lo va a quitar. La verdad no es cierto, eres tú el que tiene que trabajar, eres tú el que tiene que ser muy intencional. Es como si guardo un rencor contra aquella persona que tanto me dañó, Dios me va a quitar ese rencor. Jesús dice que tú tienes que perdonar. Entonces, cuando uno asume su responsabilidad y es intencional y pasar sobre el dolor, a la larga
ve uno el resultado. No sé si contesté tu pregunta. Sí, estuvo muy bueno lo que dijiste, Jorge, que Dios no va a hacer algo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es muy importante, porque muchas personas están esperando que con una varita mágica, ¡trin!, ya, ¿no? O sea, y no, la verdad es que es uno. Dice la Biblia, despójense del viejo hombre que está viciado con sus costumbres, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos que quitarnos esa carga de pecado, de pesado que llevamos y decidir, porque aquí viene algo importante, el Señor no obliga a nadie, es tu decisión, tú tienes que hacerlo, tú tienes que caminar. Qué tema tan interesante. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Hilda, para ir cerrando con esta charla. ¿Con qué nos pueden dejar? Bueno, yo podría decir que algo también que ayudaría, añadiendo a lo que había dicho mi amado esposo, es que, en cierta manera lo mencionó Romanos 12:2, que nos transformemos, y ahí está bien claro lo que también tú dijiste, Lili, que tiene que ver con mi trabajo, no con que Dios con varita mágica lo va a hacer. No dice que Él nos va a transformar, dice que nos transformemos nosotros, que transformemos nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Y hablando de la manera de pensar, aquí hay algo clave. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cuáles son tus diálogos internos? ¿En qué piensas? Cuando te sucede algo, ¿desde qué perspectiva lo ves? ¿Cómo reaccionas? ¿Te ves como víctima? ¿Te ves como que esto, ay caray, la gente me está haciendo esto a mí? Porque si es por ahí, tiene que ver con que en el fondo me siento atacada por todos lados, por decirlo así, y es porque lo que dijo Jorge hace un ratito, yo le estoy dando a los demás el valor, la autoridad de que me hagan sentir pequeñita, insignificante, nada. Entonces yo tengo que cuidar lo que pienso y tengo que alinear lo que pienso con la palabra. Esa debe ser mi brújula, la palabra. Si quiero cambiar, si quiero que mi autoestima se alinee y sea adecuada de acuerdo a la voluntad de Dios, tengo que ir yo, Hilda, tengo que ir a la palabra y alinear mi manera de verme a mí misma con lo que dice Dios de mí. Y entonces va a ir pasando el tiempo y sin darme cuenta va a llegar el día en que al permitir que la palabra filtre y permee y limpie mi manera de pensar sobre mí misma, también voy a cambiar mi manera de pensar a la larga de los demás. Muchas gracias, Hilda. Es todo un proceso, Lili, y gracias por tu programa, porque precisamente estaba observando que creo que hace 4 años empezaste. Gracias, Jorge. Gracias a Dios y gracias, Jorge. Hice mi tarea. Entonces, estuve observando y qué bueno que hay estos programas precisamente que llevan más allá a pensar, porque crea diálogo. Ahora bien, una de las cosas importantes que siempre me llamó la atención de Jesús fue cuando Él dijo, yo soy. Soy el camino, yo soy el pan, yo soy el cordero de vida, yo soy. La pregunta es, ¿sabes quién eres tú? Muy buena. Porque si no sabes quién eres tú, significa que estás buscando quién eres tú a través de lo que haces. Pero lo curioso es que cuando te quitan tu hacer, te quitan tu ser. Pero cuando tú sabes quién eres, con facilidad lo haces, porque sabes quién eres. Claro, suena como todo un truco, aquí lo que estoy diciendo, pero te voy a poner un ejemplo que leí hace unos días, ¿no? Las águilas tienen la capacidad de volar a más de 30,000 pies. Sin embargo, los cuervos son más ágiles en las maniobras que las águilas. Entonces, cuando los cuervos están molestando a las águilas, sí, constantemente en las maniobras, porque maniobran con más facilidad, con más agilidad, más velocidad, lo que hace el águila es que empieza a remontar más y más y más y más y más, y el cuervo ya no alcanza a llegar. Sí. Entonces aquí viene la pregunta. Si el águila sabe que es águila,
ella remonta. Qué buena está esa. Pero si uno sabe quién es, uno remonta. Yo antes discutía al tú por tú y la clásica palabra mexicana, ¿no? Te voy a comprobar quién soy yo y con quién me relaciono yo. Entonces mi identidad y mi seguridad venía de tu aprobación y de mi relación con quién. Pero si yo sé con quién es mi padre, quién soy yo en él y qué precio, claro, no estoy hablando de orgullo, estoy hablando de identidad. Entonces, simple y sencillamente, uno como águila que hace, remonta más alto. Punto. No hay necesidad de comprobar nada a nadie. Hace muchos años yo sufría de todo lo que acabamos de hablar ahorita. Y un día yo en mi autocompasión, ay, pobre de mí, de las canciones mexicanas, no, pobre de mí, estaba yo diciendo, nadie levanta la mano por mí, nadie dice tú. Y en eso Jesús me dice, espérame, yo no levanté una mano por ti, yo levanté las dos manos por ti. Entonces ahí fue cuando esa revelación y esa palabra del Señor me abrió los ojos de ver el gran precio que Él nos ha dado. ¿Qué significa? Que solamente tenemos que atrevernos a romper ese pensamiento y meter las palabras que Él dice dentro de nosotros, no como resultado de prédicas, sino como el resultado de lectura y de hábito y de disciplina. Qué hermoso lo que están compartiendo en esta hora con nosotros. Yo estoy así, wow, y yo no voy a decir wow porque le sé, se oye raro, ¿verdad? Pero qué interesante, porque, y quiero comentar algo, y tal vez me voy a salir un poquito, pero voy a tocar ese lado de las iglesias. ¿Qué pasa cuando entras a una iglesia y no eres amado, no eres recibido, sino eres juzgado, eres criticado, eres señalado, y la gente ni siquiera sabe qué tienes o qué te pasa? Y entonces ese valor que esa persona llega, porque llega a la iglesia con una necesidad de ser aceptado, de ser amado, de encontrarse con ese abrazo de Dios para su vida. Y llega, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos dejarles como un mensaje a todos nuestros amigos que qué bueno que estás en una iglesia, qué bueno que estás sirviendo, qué bueno que estás ahí? Pero ¿qué pasa cuando alguien llega que es diferente a ti? ¿Cómo lo recibes? ¿Qué haces? Es una muy, muy buena pregunta y yo creo que requeriríamos otros 40 minutos. Adelante, a ver, aquí tenemos el tiempo. Se lo tomamos en dos. Lo tomamos, sí. Te explico. No hay iglesia perfecta. Claro. Sin embargo, cuando el corazón busca al Señor, va a obtener respuestas. Te pongo el ejemplo. No estoy excusando la actitud de la iglesia en esa manera. Sí. Sé que falta eso, sé que existe, lo hemos vivido, pero me gusta mucho la historia de la mujer sirofenicia que viene pidiendo ayuda para su hija y Jesús, como diríamos en buen español mexicano, ni la pela. Sí. Porque dice, no voy a echar el pan a los perrillos. O sea, la despreció. Pero porque sabía el Señor de antemano el corazón y la respuesta. Él lo conoce. Claro. Pero ella que dijo, aún de las migajas que caen, comen esos perrillos. Y Jesús dice, wow, grande es tu fe. Entonces, cuando hay la fe de la búsqueda del Señor, el Señor se va a revelar. Me encantaría que no hubiera ese tipo de iglesias que juzgan, que señalan, que demandan la manera de vestir. Si traigo el pelo largo, no es mi caso, pero desgraciadamente se fijan en lo que ven sus ojos. Pero una cosa sí sé, todo eso obra para bien para aquellos que buscan al Señor. No necesariamente tienen que quedarse ahí. Así es. Sí, simplemente es de paso. ¿Por qué te lo decimos? Tenemos 40 años en el Señor y hemos padecido muchas cosas, abusos, desprecios. Nunca olvidaré en un lugar, en X lugar de México, para no decir nombres, que alguien dijo, vamos a traer un grupo juvenil de rock para alcanzar a los jóvenes.
me visto de rockero porque yo era muy rockero, me pongo una peluca, me pongo así como alcohol, llego con mis Ray-Ban todo oscuro, diciendo, uy, aquí amor y paz, ¿no? Pues yo soy de la época de los hippies, ¿verdad? Amor y paz aquí. Y el pastor nomás hizo. Wow. Y yo dije, me quité mi disfraz y dije, wow, wow. ¿Estamos hablando de amor? ¿Verdad? Ahora, la realidad es esta. Pastores, líderes, ujieres, toda la gente, todos están en un proceso de sanidad. Pero hay una realidad. El Señor dice que la obra que Él empezó la perfeccionará hasta que Él venga. El punto es, ¿somos masa dócil en sus manos o somos masa rebelde en sus manos? Esa no es decisión de Dios, esa es decisión nuestra. Ay, ahora sí como ese. Que, bueno, pues estamos hablando realidades, no estamos ocultando cosas, estamos hablando cosas que están pasando, que tenemos necesidad de ver. Gracias Jorge, gracias Hilda. Digo, me gustaría más charlar. ¿Con qué cerramos? Ahora sí, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos dejan Hilda y Jorge? Bueno, tú lanzaste un desafío y la pregunta que hiciste, mi amor, que fue ¿cómo te ubicas tú? ¿O cómo ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué clase de persona eres? ¿Eres dócil? ¿Eres una masa dócil en sus manos? ¿O eres una persona rebelde? Ajá. Y el hecho de haber vivido lo que hayamos vivido nos da la oportunidad de lo que decías, Lili. Cuando veamos llegar a alguien distinto, no es para que lo rechacemos y lo juzguemos, sino para que mostremos el amor de Dios. Yo cerraría con esto. Punto número 1, si tú no tienes esa relación íntima y personal con Jesucristo, hoy puede ser el día. Ahora sí que simplemente reconoce el punto en el que estás lejos de Él, apartado, separado por tu pecado. Arrepiéntete, es simplemente dar la media vuelta y correr a sus brazos y decirle, aquí estoy, Señor, recíbeme, recibe mi vida, recibe lo que soy, porque yo te necesito como Señor, como Salvador. Ese es el primer peldaño de la escalera. Lo que sigue es lo que dijimos, aférrate a la Escritura, no nada más lo que oigas que alguien más enseña, busca tú al Maestro y siéntate a los pies de tu Maestro para que Él te enseñe a ti. Al leer la Escritura, pídele a Dios que te muestre cómo te ve Él a ti y que te dé en tu corazón ese sentir que tiene por ti y el valor que Él te ha dado. En la medida en la que tú vas caminando en la Escritura, con la Escritura, estudiándola, meditándola y dejando que vaya cambiando tu manera de pensar, vas a ir encontrando tu verdadera identidad en Él. Y tus propios pensamientos alineados a lo que dice la palabra de ti, no a lo que tú quieras pensar, a lo que dice de ti, te va a llevar a encontrar una autoestima adecuada. Mi anhelo es que, gracias por estarnos viendo en este programa, gracias por tu tiempo en este programa, pero mi anhelo es que puedas saber quién eres tú, lo valioso que tú eres. Cuando tú sabes dónde estás, la siguiente pregunta es, ¿sabes a dónde vas? Y la tercera pregunta es, ¿cómo? Ahora, mi sugerencia es, si no sabes dónde estás, detente. Reacciona para saber si tu estilo de vida es lo que te está dando paz. Porque todos buscamos paz, todos buscamos alegría, ser felices, pero esa no es la meta, ese es el resultado del proceso. Entonces, cuando sé dónde estoy y sé a dónde voy, pero no sé el cómo, mi sugerencia es agárrate de la mano del Maestro. Él te va a enseñar el cómo. Hay un principio muy sencillito que Jesús dice, si cuidas tu vida, la vas a perder. Si en este trayecto del cómo, ahí es cuando empieza el negarse a sí mismo, ser intencional,
y me resisto, yo mismo me voy a dañar. Es que tengo que poner las 2 mejillas, tengo que ir. Sí y no, dependiendo, porque el Señor nos enseña a ser sabios. El cómo es cuando uno decide decir, Señor, ahora sí, como lo he aprendido, hágase tu voluntad. Pero eso no significa que no sea astuto, porque en lo personal yo no quería ser creyente, porque pensé que ser creyente era dejar de ser astuto. No, Jesús mismo dice ser astutos. Pero esta trayectoria es lo que se llama el proceso. Date la oportunidad tú mismo de entrar en ese proceso de cambio, de saber que tu gran valor no viene de la opinión o aprobación de otros, sino del que ya te aprobó de antemano desde que naciste, y aún aunque has fallado, no está con el dedo señalador diciendo, estás desechado. No, Él no desecha. Pero eso es una decisión que tú tienes que tomar en creer a lo que Él dice. Muchísimas gracias, Gilda, Jorge. Qué bendición tenerlos en Visión 316. Me da mucho gusto recibir a gentes como ustedes que nos aportan esta bendición. De veras, me voy muy contenta. Termino este programa contenta con lo que nos han compartido en esta hora. Gracias, yo espero que nuestros amigos también reciban de parte de Dios este mensaje, reciban este amor también, aunque no estamos físicamente ahí, pero lo podemos expresar, que Dios te ama y que Él nos ama a nosotros, y nosotros también podemos brindar ese amor a través de Jesús. Y Gilda y Jorge, yo siento su aprecio hacia mi vida, y sé que hacia nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, sentimos ese calorcito de parte de ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones hasta Houston, que Dios les siga bendiciendo, y pues que en este año sea un año con el favor de Dios. Cerremos con mucha bendición, con mucha paz, y ojalá que nos vuelvan a acompañar aquí a Visión 316. Será un honor y un privilegio, y gracias por lo que estás haciendo. Gracias a Dios, muchísimas gracias. Dios los bendiga, Gilda y Jorge. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Dios les bendiga, amigos. Nos vemos pronto. Y no se te olvide, si fue de bendición para ti este programa, ayúdanos a llegar a más personas. Compártele, dale un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Bendiciones.